hemos compartido en otras ocasiones y nosotros conocemos muy bien, ¿verdad? El contenido del capítulo 2 de Daniel, donde Nabucodonosor tiene un sueño con una imagen, sueño que él ni se acordaba lo que había soñado y no sabía lo que quería decir. Y bueno, para no usar mucho tiempo en detalles, sabemos que en un final, después de consultar con otros entre su reino, fue el profeta Daniel, un siervo del Señor que había sido llevado cautivo allí, a quien el Señor le dio para que él se lo recordara a Nabucodonosor. Le dio el sueño. Esto fue lo que tú soñaste, ¿verdad? Y después le fue describiendo el sueño. Sabemos que era una estatua que tenía diferentes partes de su cuerpo hecha en diferentes metales, 4 en realidad, y que cada uno de esos metales representaba un reino terrenal, poderes que en cierto momento de la historia, ¿verdad?, tuvieron el dominio sobre todo el mundo conocido y obviamente sobre la nación de Israel que estaba esclava. En la última parte, ¿verdad?, era oro, era plata, era bronce, y finalmente las piernas, ¿verdad?, eran de hierro, que representaba al imperio romano que vino después, muchos años más. Dice que esas piernas de hierro, después dice los pies, y pude ver, ¿verdad?, leyendo y estudiando este pasaje, que esos pies, que en el versículo 33 dice, en parte de hierro y en parte de barro cocido, no necesariamente significan un sistema que vendría después, sino que eran parte de ese imperio de hierro que en un final, y eso fue lo que literalmente sucedió con Roma, ¿verdad?, era fuerte, representado por el hierro, era fuerte militarmente, era fuerte en ese poderío terrenal, o vamos a decir material, pero por su depravación, por su decaimiento, decadencia es la palabra correcta, moral, ¿verdad?, hubo esa mezcla y eso lo hizo ser frágil. He aprendido mucho en estos días estudiando esto, y después vamos a comentar, ¿verdad? Vamos a los versículos 34 y 35. Estabas mirando, le dice Daniel a Nabucodonosor, tú estabas mirando esa imagen, ¿no?, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno.
Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. En los próximos versículos, Daniel, ¿verdad?, le explica a Nabucodonosor lo que significaba cada uno de esos metales en la imagen. Y entonces llega, ¿verdad?, a la parte inferior. Le dice en los versículos 42 al 44: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Los dedos de los pies, ¿verdad?, son 10. Y leyendo y estudiando, el reino, el imperio de Roma, fue separado en 10 reinos en aquel entonces, hacia el final. Y obviamente el imperio estaba prácticamente, como quien dice, done, ¿no?, terminado. Ahora, versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. No es que va a venir otro imperio una vez que se termine ese sistema humano. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Y aquí es donde quería comentar, ¿verdad?, porque es que el Señor es tan precioso. Ha habido mucha especulación y hay, aún hoy día, en el pueblo cristiano acerca de esta frase: en los tiempos de estos reyes. Y aún nosotros mismos, en un tiempo estuvimos con curiosidad leyendo material de diferentes hermanos referente a esto, que si Roma derivó en la Unión Europea, que cuántos países la componen, que si es esa unión en Europa de todos esos países los dedos de la imagen, etcétera. Leyendo los comentarios bíblicos de los hermanos antiguos, Matthew Henry, John Giles, todos estos hermanos, ¿verdad?, de esa época, antes de que hace apenas unos 200 años surgiera, ¿verdad?, una línea de pensamiento dentro del cristianismo que en realidad más y más vemos, ¿verdad?, que no tiene respaldo en las Escrituras. Esos hermanos todos ven las cosas, ¿verdad?, como hemos compartido. Ellos no especulan de que es algo que va a suceder después.
el Señor es fiel a lo suyo, ¿verdad? Y podemos estar un tiempo con inquietudes y curiosidades y chequeando aquí y allá, pero Él en su fidelidad nos conduce a lo excelente, siempre. Y nosotros tenemos que entender que el propósito de las profecías no es satisfacer nuestra curiosidad y nuestra inquietud de cómo va a ser, cómo es que va a ser esto en el futuro. Ah, bueno, pues esto debe ser esto y aquello, y ese no es el propósito de las profecías. El propósito de las profecías es que Dios nos las dio para mostrarnos claramente que Él es Dios. Dios es Dios. Y nosotros pongamos, toda nuestra confianza en Él. Indudablemente que la piedra en esta profecía es Jesucristo. Y sabemos, es un hecho, eso está en la palabra, que en algún momento en el futuro, en un día que solo el Padre conoce, el Señor Jesús va a regresar. Y esa venida, esa segunda venida del Señor, pondrá fin a todo el sistema de este mundo de una forma ya radical y total, y que su reino va a ser manifestado, establecido visiblemente. Eso es un hecho. Hay una escritura que hemos compartido mucho, que aquí en medio nuestro se comparte mucho, que es muy preciosa, en el libro de Apocalipsis. Capítulo 11, versículo 15. Que habla de ese día. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Eran siete trompetas. Y el séptimo ángel tocó la séptima trompeta. Y dice que hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es precioso porque en otra escritura, sin hablar de los reinos de este mundo, pero por allá Pablo dice, cuando suene la última trompeta. O sea, es un día en que Cristo regresa y todo se resuelve en ese día. Los muertos van a resucitar, los muertos en Cristo van a resucitar, los que estén aquí en la tierra, como dice Primera de Tesalonicenses 4, ¿verdad? Van a ser levantados. Todos los creyentes en Cristo Jesús van a ser transformados. Otra escritura dice que Él va a transformar nuestro cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Todos los enemigos de aquí, todos los reinos de este mundo serán erradicados, y de ahí para adelante es el Señor y su reino, y más nada que el Señor y su reino. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hay una escritura en Isaías que me bendice mucho.
habíamos leído, ¿verdad?, que cuando la piedra hirió la imagen y la desmenuzó y los restos se los llevó el viento, dice, pero la piedra se convirtió, se formó en un gran monte, tan grande que cubrió toda la tierra. En Isaías 25, hablando del reino del Señor que está representado por ese monte, versículos del 6 al 8 dice: Jehová de los ejércitos hará en este monte, en este reino de él, a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y nosotros sabemos que no está hablando, ¿verdad?, de manjares suculentos para comer nuestro cuerpo físico, ni vinos refinados para tomar. Ahí hay un lenguaje figurado de la abundancia de la vida y la gloria del Señor que Él va a compartir, Él va a preparar para los pueblos. Y en el 7 dice, y destruirá en este monte, en este reino de Él va a destruir la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Es su reino, es su reino. Es Él en su reino el que va a llevar a cabo toda esta obra. Y el versículo 8 dice, destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Gloria al Señor. Todas estas cosas van a ser manifestadas plenamente algún día. Pero es necesario que nosotros veamos este versículo 44 de Daniel, que a la luz de ese versículo nosotros consideremos esta realidad. El versículo 44, lo leemos nuevamente. Del capítulo 2 de Daniel decía que en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Jesús es la piedra cortada no con mano, no originada en el trabajo o en la acción de ningún hombre, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo mismo en el vientre de una virgen, de la Virgen María. Nació durante el Imperio Romano, siendo emperador
Augusto César. Y fue crucificado, cuya crucifixión, cuyo sacrificio dejó resuelto el problema del pecado en el hombre. Dice una escritura en Hebreos que era necesario que él participara de la muerte para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Eso quedó todo resuelto, aunque falta, ¿verdad?, ver una manifestación plena futura, pero eso todo fue logrado por Cristo Jesús para siempre por medio de su muerte y su sacrificio y su resurrección. Cristo nació bajo el imperio romano, Cristo fue crucificado y resucitó siendo emperador de Roma Tiberio César. O sea, consideremos esto a la luz de en los días de estos reyes. Jesús irrumpió en la escena. Irrumpió en la escena del mundo en esos tiempos. De manera que ha habido un cumplimiento de esa profecía. Esa piedra cortada no con mano vino, ¿verdad?, a dar un golpe mortal al sistema de este mundo. Ahora, ¿verdad?, el Señor me dé gracia para poder poner en palabras. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos a leer 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Predicando las buenas noticias del reino de Dios. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El mismo mensaje está registrado por el evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Los versículos anteriores dicen que cuando Jesús se enteró que Juan el Bautista estaba preso, volvió a Galilea. Y desde entonces, versículo 17, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La piedra cortada no con mano ya estaba presente. En Lucas capítulo 17, preguntado por los fariseos, versículos 20 y 21, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios?
Recuerden que la profecía dice que aquella piedra cortada no por mano golpeó y que aquella piedra se volvió un monte. O sea, veamos estas escrituras a la luz de esa profecía. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y yo quise chequear esa palabra en el original, en el Strong Concordance. El reino de Dios está entre vosotros, y está bien, está entre nosotros, está entre los creyentes, en medio de los creyentes. Pero la traducción literal incluye la palabra within, que es la que usan muchas traducciones. El reino de Dios está dentro de vosotros. Ahora vamos a leer en Mateo 13. Jesús está compartiendo, Mateo capítulo 3, el Señor Jesús está compartiendo los misterios del reino de los cielos. Y en el versículo 33, un versículo que nuevamente, ¿verdad?, ha sido interpretado de cierta forma, ¿verdad?, por hermanos, por ciertos hermanos. Pero, again, busqué el versículo en los comentarios bíblicos online de todos esos scholars, y todos lo entienden de esta forma, ¿ok? Lo que hemos oído ocasionalmente es que la levadura en la palabra, y es verdad, los que tienen esta línea de pensamiento dicen que la levadura siempre se usa como algo negativo, y positivamente en algún momento el Señor Jesús dijo: un poco de levadura leuda toda la masa, y ¿verdad?, está hablando de la hipocresía, la religiosidad y la falsedad de los fariseos. Pero en este versículo en particular, el Señor está presentándolo en una forma más positiva, porque cuando se hace pan, para que el pan crezca, se le pone levadura. Y entonces Él dice: el reino de los cielos, y leamos con cuidado, el reino de los cielos, el reino del Señor, es semejante a la levadura. De manera que si fuera implicando algo negativo, Él no va a decir el reino es como la levadura. Entendemos, hermanos. Lo que el Señor nos está diciendo es que de la misma forma que se pone un poquito de levadura en la masa de harina para que ese pan crezca, así es el reino de los cielos. Dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El monte cubrió toda la tierra. Hay otra ilustración aquí mismo acerca del reino de los cielos, y es la de la semilla de mostaza, que dice que es la más pequeña de todas las simientes, pero se siembra
y es la mayor de las hortalizas que eventualmente se convierte en un árbol. No anoté la escritura, pero por ahí, aquí está. Son los versículos anteriores, ¿ok? 31 al 32. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El Señor está usando ilustraciones de cosas naturales para que entendamos. Y cuando leí estos dos versículos acerca del grano de mostaza, me recordé cuando Él dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no produce fruto, ¿verdad? O sea que Él mismo, ¿verdad? Fue esa simiente que se inmoló, que se sacrificó y dio fruto. Dio fruto en las vidas de los que han creído su evangelio. Gloria al Señor. Llegamos a la conclusión de que aunque va a haber, y sí va a haber, una manifestación plena en el futuro, cuando el Señor vuelva. El golpe destructor, al sistema de este mundo fue dado hace más de 2000 años con la manifestación del Hijo de Dios sobre la tierra, su sacrificio de muerte y su resurrección y su ascensión a los cielos. Ese fue el golpe. Gloria al Señor. Cuando Jesús murió en la cruz por los pecados de todo el mundo, sabemos que Él murió por los pecados de todo el mundo. Él murió por los pecados de todo el mundo y se levantó triunfante de la muerte. Cuando Él llevó a cabo esa obra, Él abrió las puertas del reino para que todos los que en Él creen, de entre ese mundo por el cual murió por todos, pero para que los que en Él creen entren en su reino. Cada día ese monte se está extendiendo, se está haciendo más grande. Ese reino va cubriendo más y más, en lo que vidas son rescatadas por Él y van sometiéndose a su reinado. En Mateo capítulo 6. El Señor está hablando a los que son de Él. Y en los versículos del 25 al 34, Él está haciendo una exhortación a que los que son de Él no estemos entretenidos, ansiosos y ocupados por lo de aquí. Habla del alimento, de la ropa. Y nosotros sabemos que hay muchas otras cosas de aquí que a veces nos envuelven. Pero entonces, hacia el final,
Dice, los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son los que no son del Señor. Literalmente, ¿verdad? En aquel momento estaban los judíos, pueblo de Dios, y los gentiles, que eran los pueblos paganos, los pueblos que no conocían al Señor. Pero ya esa diferencia no existe. El Señor tiene un solo pueblo y una sola iglesia, todos los que han nacido de nuevo son hijos del Señor, son, vamos a decir entre comillas, espiritualmente judíos, hijos de Abraham. Dice él que el mundo busca todas esas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe. Nuestro Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades, aún todas estas cosas que están pasando en medio de la sociedad. Y entonces nos dice, buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada uno su propio mal. Vidas que Él ha tomado para sí, vidas que han sido trasladadas a su reino. Ya han sido trasladadas a su reino, ya son parte de ese monte. Y en su corazón, los que son verdaderamente de Él, desean la voluntad de Dios para este mundo y oran por la voluntad de Dios para este mundo. Hay una oración que el Señor le dio de modelo, de ejemplo, de ilustración a los suyos cuando le pidieron que los enseñara a orar. Y esa oración en Mateo 24, versículos, no anoté dónde está. Si alguien tiene donde Jesús le enseña la oración a sus discípulos, pero bueno, la sabemos, ¿verdad? Cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, Él les dice, ustedes no oren como los hipócritas, que les encanta que todo el mundo los vea orando, ¿verdad? Y usan un montón de palabrerías y de repeticiones. E irónicamente, la oración que Él nos dejó para enseñarnos qué es lo que debe haber en nuestro corazón cuando oramos, se ha convertido, ¿verdad?, en una repetición que tradicionalmente se repite. No hay nada mal, o sea, la oración que el Señor dejó es parte de las Escrituras, ¿verdad? Mateo 6, versículo 9. Pero Él, o sea, cuando Él dijo, vosotros oraréis así, no quiso decir estas palabras de esta oración de ahora en adelante, repítanla y repítanla y repítanla. Lo que quiso decir, porque ellos dijeron, enséñanos. Entonces Él lo que hizo fue enseñarles qué es lo que tiene que haber en el corazón de un hijo de Dios, ¿verdad? Y no vamos a hacer un estudio de estos versículos
es lindo poder estudiarlo, porque esa oración tiene un significado profundo para el creyente. Y entonces dice, al principio, Padre nuestro, Padre de todos los que hemos sido engendrados por Él en el Espíritu. Santificado sea tu nombre. Tu nombre sea separado del nombre de cualquier otro ser. Y entonces, las próximas palabras son: vénganos tu reino. Vénganos tu reino. Eso tiene que estar en el corazón del creyente. Y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que tu voluntad, Señor, se lleve a cabo aquí. Gloria al Señor. Eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón, hermanos. Y terminamos en Mateo 24, porque el tema es acerca de su reino. Y en Mateo 24, del 11 al 14, en su sermón profético, dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lo hemos visto. Y lo vamos a seguir viendo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y entonces lo que queremos, ¿verdad?, enfatizar es ese versículo 14. Será predicado este evangelio del reino. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y hace mucho tiempo que se está predicando. Y tenemos que seguir predicando el reino de Dios. Tenemos que seguir compartiendo de una forma u otra en lo personal, cada vez que le ministramos a una vida, cada vez que el Señor nos usa, ¿verdad?, para que una vida pueda abrir los ojos y rendirse al Señor. Vamos a seguirlo haciendo, porque ese evangelio del reino va a ser predicado en todas las naciones. Dice el Señor Jesús que entonces vendrá el fin. Gloria al Señor. Bendito el Señor.